Me llamo Celso. Durante muchos años fui lo que llaman un obrero. La mano derecha del pastor, el primero en llegar, el último en irse. Mi vida era la iglesia. Y mi convicción era mi mayor virtud. No tenía dudas. Tenía certezas. Certezas inquebrantables. Y la mayor de ellas era que el mundo estaba inmerso en una guerra espiritual, y que nosotros, el pueblo elegido, éramos los soldados en el frente. Nuestra arma era la palabra, y nuestro enemigo tenía muchos rostros. Pero el rostro que más combatíamos en nuestra ciudad, el que más nos provocaba, era el de los santos católicos. Para nosotros, no había distinción. Todos eran iguales, ídolos, puertas de entrada a los demonios. Y yo, Celso, me consideraba un experto en desenmascarar esta idolatría. Sentía un placer, una especie de éxtasis sagrado, al debatir con católicos. Memorizaba versículos como un soldado memoriza su manual de armas. Éxodo 20, Salmo 115. Tienen boca, pero no hablan. Tienen ojos, pero no ven. Blandía estas palabras como una espada, sintiendo que cada católico sin respuesta era una victoria para el reino de Dios. Se me daba bien. Y mi orgullo crecía con cada debate que ganaba. En nuestro pueblo había una antigua tradición, la fiesta de Santiago Apóstol. Una semana entera de procesiones, misas y celebraciones. Para nosotros, era la semana del infierno en la tierra. Una afrenta directa a Dios. Y ese año, nuestro pastor decidió que no nos quedaríamos callados. Celebraríamos un gran evento evangelístico, justo en medio de la plaza, en el apogeo de su fiesta. Una invasión de luz en la oscuridad de la idolatría. Y yo fui uno de los escogidos para predicar. La noche del evento la plaza estaba dividida. De un lado el sonido de las campanas de la iglesia, el aroma del incienso y las oraciones de la procesión. Del otro nuestro escenario, nuestras potentes luces y nuestras alabanzas a todo volumen. Fue una batalla de sonidos, una batalla de fe. Cuando me tocó hablar, me enardeció. Creí que el Espíritu Santo ardía en mí. Vi pasar a la gente con sus velas y sus altares, y vi un ejército de zombis espirituales, ciegos, guiados por demonios. Y la imagen que portaban, la de Santiago Apóstol, un hombre a caballo, me llenó de justa furia. Agarré el micrófono y no pude contenerme. Mi voz resonó por toda la plaza, ahogando las oraciones. Gente de esta ciudad, despierten. ¿Hasta cuándo se inclinarán ante este ídolo de yeso? Grité, señalando el palanquín que pasaba. Rezan a una muñeca, a un palo y a la pintura, mientras el Dios vivo les extiende las manos. Este hombre que cargan no puede oír, no puede salvar, no puede hacer nada. La multitud que marchaba en procesión se detuvo. Algunos me miraron con rabia, otros con lástima. Me sentí aún más poderoso. Quiero hablar directamente con la entidad tras esta imagen. Continué, alzando la voz aún más desafiante. Tú, espíritu que te escondes tras el nombre de James. Tú, que engañas a esta gente, te conocemos. Eres un demonio. Y en el nombre de Jesucristo, el único Salvador, te reprendo. Te declaro derrotado. No tienes poder. No eres nada. Un silencio denso invadió la plaza por un instante. Sentí un escalofrío, una emoción de victoria. Había desafiado al enemigo en su propio terreno, y el silencio, para mí, era prueba de su derrota. Terminé mi sermón y recibí las felicitaciones del pastor y los hermanos. Esa noche, me sentí como un gigante de la fe. Regresé a casa exhausto, pero con un espíritu alegre. No sabía que la respuesta a mi desafío no llegaría con truenos ni relámpagos. Llegaría en el silencio de mi propia habitación. Llegué a casa alrededor de la medianoche. Mi esposa y mi hijo ya estaban dormidos. La casa estaba en silencio. Me duché, comí algo y me acosté, con la mente aún llena de adrenalina de la batalla espiritual. Cerré los ojos, esperando el sueño tranquilo de los justos. Fue entonces cuando escuché el primer sonido. Era un sonido extraño, casi imperceptible, un sonido de arrastrar los pies, pero no un paso normal. Sonaba como arena o tierra seca. Me llamo Celso. Durante muchos años fui lo que llaman un obrero. La mano derecha del pastor, el primero en llegar, el último en irme. Mi vida era la iglesia. Y mi convicción era mi mayor virtud. No tenía dudas. Tenía certezas.
certezas de granito, y la mayor de ellas era que el mundo estaba inmerso en una guerra espiritual y que nosotros, el pueblo elegido, éramos los soldados en el frente. Nuestra arma era la palabra, y nuestro enemigo tenía muchos rostros. Pero el rostro que más combatíamos en nuestra ciudad, el que más nos provocaba, era el de los santos católicos. Para nosotros no había distinción. Todos eran iguales. Ídolos. Puertas de entrada a los demonios. Y yo, Celso, me consideraba un experto en desenmascarar esta idolatría. Sentía un placer, una especie de éxtasis sagrado, al debatir con católicos. Memorizaba versículos como un soldado memoriza su manual de armas. Éxodo 20, Salmo 115. Tienen boca, pero no hablan. Tienen ojos, pero no ven. Blandía estas palabras como una espada, sintiendo que cada católico sin respuesta era una victoria para el reino de Dios. Se me daba bien, y mi orgullo crecía con cada debate que ganaba. En nuestro pueblo había una antigua tradición, la fiesta de Santiago Apóstol. Una semana entera de procesiones, misas y celebraciones. Para nosotros, era la semana del infierno en la tierra. Una afrenta directa a Dios. Y ese año, nuestro pastor decidió que no nos quedaríamos callados. Celebraríamos un gran evento evangelístico, justo en medio de la plaza, en el apogeo de su fiesta. Una invasión de luz en la oscuridad de la idolatría. Y yo fui uno de los escogidos para predicar. La noche del evento, la plaza estaba dividida. De un lado, el sonido de las campanas de la iglesia, el aroma del incienso y las oraciones de la procesión. Del otro, nuestro escenario, nuestras potentes luces y nuestras alabanzas a todo volumen. Fue una batalla de sonidos, una batalla de fe. Cuando me tocó hablar, me enardeció. Creí que el Espíritu Santo ardía en mí. Vi pasar a la gente con sus velas y sus altares, y vi un ejército de zombis espirituales, ciegos, guiados por demonios. Y la imagen que portaban, la de Santiago Apóstol, un hombre a caballo, me llenó de justa furia. Agarré el micrófono y no pude contenerme. Mi voz resonó por toda la plaza, ahogando las oraciones. Gente de esta ciudad, despierten. ¿Hasta cuándo se inclinarán ante este ídolo de yeso? Grité, señalando el palanquín que pasaba. Rezan a una muñeca, a un palo y a la pintura, mientras el Dios vivo les extiende las manos. Este hombre que cargan no puede oír, no puede salvar, no puede hacer nada. La multitud que marchaba en procesión se detuvo. Algunos me miraron con rabia, otros con lástima. Me sentí aún más poderoso. Quiero hablar directamente con la entidad tras esta imagen. Continué, alzando la voz aún más, desafiante. Tú, espíritu que te escondes tras el nombre de James, tú que engañas a esta gente, te conocemos, eres un demonio, y en el nombre de Jesucristo, el único Salvador, te reprendo, te declaro derrotado, no tienes poder, no eres nada. Un silencio denso invadió la plaza por un instante. Sentí un escalofrío. Una emoción de victoria. Había desafiado al enemigo en su propio terreno. Y el silencio, para mí, era prueba de su derrota. Terminé mi sermón y recibí las felicitaciones del pastor y los hermanos. Esa noche, me sentí como un gigante de la fe. Regresé a casa exhausto, pero con un espíritu alegre. No sabía que la respuesta a mi desafío no llegaría con truenos ni relámpagos. Llegaría en el silencio de mi propia habitación. Llegué a casa alrededor de la medianoche. Mi esposa y mi hijo ya estaban dormidos. La casa estaba en silencio. Me duché, comí algo y me acosté, con la mente aún llena de adrenalina de la batalla espiritual. Cerré los ojos, esperando el sueño tranquilo de los justos. Fue entonces cuando escuché el primer sonido. Era un sonido extraño, casi imperceptible. Un sonido de arrastrarse. Pero no en un suelo normal. Sonaba como arena o tierra seca. Shh, shh, shh. Un paso lento, rítmico y cansado. Venía del exterior de la casa. Me incorporé en la cama. Lo primero que pensé fue que era un animal, o el viento. Pero el sonido era muy regular, muy humano. Me acerqué a la ventana de la sala, que daba al camino de tierra frente a mi casa. Descorrí la cortina. La calle estaba vacía, iluminada solo por una luna pálida.
No había nadie allí, pero el sonido continuaba, y parecía dar vueltas alrededor de la casa. Shh, shh, shh. Lento, incesante, como un peregrino sin dónde detenerse. Mi corazón empezó a latir con fuerza. El guerrero de Dios, el gigante de la fe, empezó a sentir un miedo primigenio, un miedo que no había reconocido. Esta no era la clase de manifestación demoníaca que estaba acostumbrado a reprender. No había olor a azufre ni voces guturales, solo se oía ese sonido, un sonido de agotamiento infinito. Regresé a mi habitación y cerré la puerta con llave. Me senté en el borde de la cama, escuchando atentamente. El sonido no paraba. Y entonces empezó algo más. Empecé a olerlo. No era un mal olor. Era el olor a polvo. El polvo de un largo camino. El olor a sol, a sudor seco, a cuero viejo. Era como si alguien que hubiera caminado durante meses bajo un sol implacable estuviera de pie fuera de mi muro. Empecé a orar. La sangre de Jesús tiene poder. Pero las palabras salieron débiles, sin convicción. La presencia al otro lado del muro no era agresiva, no era amenazante. Simplemente estaba presente. Una presencia ancestral, resignada y terriblemente paciente. Era la presencia de alguien que ha visto caer imperios, que ha llegado más lejos de lo que jamás podría imaginar, y que simplemente estaba allí, respondiendo a mi llamado con su silencio y su cansancio. El miedo dio paso a una sensación de pavor existencial. Le había gritado a un demonio. Pero lo que había ahí fuera no parecía un demonio. Parecía un testigo de mi orgullo. Cerré los ojos con fuerza y me cubrí la cabeza con la almohada. Y entonces tuve la visión. No era un sueño. Estaba despierto. Pero de repente, ya no estaba en mi habitación. Estaba de pie, descalzo, en un camino de tierra blanca que se extendía hasta un horizonte reluciente de calor. El sol era una bola de fuego blanca en el cielo sin nubes. No había árboles ni sombra. Solo el camino. Y yo. Sentí más sed que nunca en mi vida. Me dolían los pies. Tenía la garganta seca como papel de lija. Tenía que caminar. No sabía a dónde ni por qué. Solo sabía que tenía que seguir. Di un paso, y el polvo fino y caliente me quemó las plantas de los pies. Di otro, y otro. Cada paso era un esfuerzo monumental. Entonces lo vi. Muy por delante de mí, en el mismo camino, se alzaba una silueta. Un hombre caminaba lentamente, apoyado en un bastón. Llevaba un sombrero de ala ancha y una capa cubierta del mismo polvo blanco que lo cubría todo. No miró atrás. Simplemente caminaba, al mismo ritmo lento e incesante que el sonido que oía fuera de mi casa. La desesperación me agarró. Quería gritar, quería llamarlo. Abrí la boca, pero no salía ningún sonido. Intenté correr, pero sentía las piernas como plomo. Estaba atrapada en ese cuerpo exhausto, condenada a seguir a ese peregrino silencioso, siempre en la distancia, en ese camino interminable. Lo entendí. Ese camino era la fe. La fe no era el grito de victoria en el escenario. No era el debate teológico ganado. La fe era esto: el viaje, el polvo, la sed, el agotamiento, el interminable viaje bajo el sol, siguiendo un camino que otros habían recorrido mucho antes que yo. Sabía quién era el hombre frente a mí. Era el peregrino, el caminante, el Tiago que nunca había conocido. No lo llamé demonio. Llamé demonio al camino mismo. Yo, que apenas había empezado a caminar, me burlé de quien ya había completado el viaje. La visión se desvaneció. Estaba de vuelta en la cama, empapado en sudor, temblando. El ruido exterior había cesado. El olor a polvo había desaparecido. El sol de la mañana comenzaba a filtrarse por la ventana. Esa noche todo cambió. Ya no podía subir al púlpito. Mis certezas de granito se habían convertido en polvo. ¿Cómo podía proclamar mi victoria cuando solo sentía el peso del camino? ¿Cómo podía condenar los ídolos ajenos cuando me di cuenta de que el mayor ídolo de todos era mi propio orgullo, mi propia rectitud? Intenté explicárselo a mi pastor. Dijo que me habían atacado, que el enemigo había sembrado la duda en mi mente,
Me pidió que ayunara, que buscara liberación, pero no necesitaba liberación. Necesitaba humildad. Me alejé de mi puesto como obrero de la iglesia. Permanecí en la iglesia un tiempo, pero era un forastero. Escuchaba sermones sobre la guerra y la victoria, y lo único que veía era el camino blanco y polvoriento. Hoy, mi fe es diferente. Es más silenciosa, más compasiva. Ya no tengo todas las respuestas. De hecho, tengo muy pocas. Pero de una cosa estoy seguro. La fe es un largo viaje, y debemos respetar a todos los peregrinos en el camino, sin importar cuán diferentes sean sus vestimentas o costumbres, porque al final, todos estamos bajo el mismo sol, sedientos, cansados, simplemente intentando dar el siguiente paso. Llamé a Santiago el diablo, y no me respondió con fuego del cielo. Me respondió mostrándome su camino. Y esta lección, esta confesión, la llevaré conmigo para siempre. Un caminar lento, rítmico, cansado. Venía de afuera de casa. Me incorporé en la cama. Lo primero que pensé fue que era un animal, o el viento. Pero el sonido era muy regular, muy humano. Me acerqué a la ventana de la sala que daba al camino de tierra frente a mi casa. Descorrí la cortina. La calle estaba vacía, iluminada solo por una luna pálida. No había nadie allí. Pero el sonido continuaba, y parecía dar vueltas alrededor de la casa. Lento, incesante, como un peregrino sin dónde detenerse. Mi corazón empezó a latir con fuerza. El guerrero de Dios, el gigante de la fe, empezó a sentir un miedo primigenio, un miedo que no había reconocido. Esta no era la clase de manifestación demoníaca que estaba acostumbrado a reprender. No había olor a azufre ni voces guturales. Solo se oía ese sonido, un sonido de agotamiento infinito. Regresé a mi habitación y cerré la puerta con llave. Me senté en el borde de la cama, escuchando atentamente. El sonido no paraba. Y entonces empezó algo más. Empecé a olerlo. No era un mal olor. Era el olor a polvo. El polvo de un largo camino. El olor a sol, a sudor seco, a cuero viejo. Era como si alguien que hubiera caminado durante meses bajo un sol implacable estuviera de pie fuera de mi muro. Empecé a orar. La sangre de Jesús tiene poder. Pero las palabras salieron débiles, sin convicción. La presencia al otro lado del muro no era agresiva, no era amenazante. Simplemente estaba presente. Una presencia ancestral, resignada y terriblemente paciente. Era la presencia de alguien que ha visto caer imperios, que ha llegado más lejos de lo que jamás podría imaginar, y que simplemente estaba allí, respondiendo a mi llamado con su silencio y su cansancio. El miedo dio paso a una sensación de pavor existencial. Le había gritado a un demonio, pero lo que había ahí fuera no parecía un demonio, parecía un testigo de mi orgullo. Cerré los ojos con fuerza y me cubrí la cabeza con la almohada. Y entonces tuve la visión. No era un sueño. Estaba despierto, pero de repente ya no estaba en mi habitación. Estaba de pie, descalzo, en un camino de tierra blanca que se extendía hasta un horizonte reluciente de calor. El sol era una bola de fuego blanca en el cielo sin nubes. No había árboles ni sombra, solo el camino. Y yo sentí más sed que nunca en mi vida. Me dolían los pies. Tenía la garganta seca como papel de lija. Tenía que caminar. No sabía a dónde ni por qué. Solo sabía que tenía que seguir. Di un paso, y el polvo fino y caliente me quemó las plantas de los pies. Di otro y otro. Cada paso era un esfuerzo monumental. Entonces lo vi. Muy por delante de mí, en el mismo camino, se alzaba una silueta. Un hombre caminaba lentamente, apoyado en un bastón. Llevaba un sombrero de ala ancha y una capa cubierta del mismo polvo blanco que lo cubría todo. No miró atrás. Simplemente caminaba, al mismo ritmo lento e incesante que el sonido que oía fuera de mi casa. La desesperación me agarró. Quería gritar, quería llamarlo. Abrí la boca, pero no salía ningún sonido. Intenté correr, pero sentía las piernas como plomo. Estaba atrapada en ese cuerpo exhausto, condenada a seguir a ese peregrino silencioso, siempre en la distancia, en ese camino interminable. Lo entendí. Ese camino era la fe.
La fe no era el grito de victoria en el escenario, no era el debate teológico ganado, la fe era esto: el viaje, el polvo, la sed, el agotamiento, el interminable viaje bajo el sol, siguiendo un camino que otros habían recorrido mucho antes que yo. Sabía quién era el hombre frente a mí. Era el peregrino, el caminante, el Tiago que nunca había conocido. No lo llamé demonio. Llamé demonio al camino mismo. Yo, que apenas había empezado a caminar, me burlé de quien ya había completado el viaje. La visión se desvaneció. Estaba de vuelta en la cama, empapado en sudor, temblando. El ruido exterior había cesado. El olor a polvo había desaparecido. El sol de la mañana comenzaba a filtrarse por la ventana. Esa noche todo cambió. Ya no podía subir al púlpito. Mis certezas de granito se habían convertido en polvo. ¿Cómo podía proclamar mi victoria cuando solo sentía el peso del camino? ¿Cómo podía condenar los ídolos ajenos cuando me di cuenta de que el mayor ídolo de todos era mi propio orgullo, mi propia rectitud? Intenté explicárselo a mi pastor. Dijo que me habían atacado, que el enemigo había sembrado la duda en mi mente. Me pidió que ayunara, que buscara liberación, pero no necesitaba liberación. Necesitaba humildad. Me alejé de mi puesto como obrero de la iglesia. Permanecí en la iglesia un tiempo, pero era un forastero. Escuchaba sermones sobre la guerra y la victoria, y lo único que veía era el camino blanco y polvoriento. Hoy, mi fe es diferente. Es más silenciosa, más compasiva. Ya no tengo todas las respuestas. De hecho, tengo muy pocas. Pero de una cosa estoy seguro: la fe es un largo viaje, y debemos respetar a todos los peregrinos en el camino, sin importar cuán diferentes sean sus vestimentas o costumbres. Porque al final, todos estamos bajo el mismo sol, sedientos, cansados, simplemente intentando dar el siguiente paso. Llamé a Santiago el diablo, y no me respondió con fuego del cielo. Me respondió mostrándome su camino. Y esta lección, esta confesión, la llevaré para siempre.